Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos, queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y nuevamente nos encontramos aquí en Lámpara para mis pasos, un espacio para alimentarnos de la palabra de Dios, para instruirnos en el Evangelio de Jesús. Hoy, jueves de la séptima semana del tiempo ordinario, el Evangelio nos enseña sobre los cortes radicales. Tomado del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: el que les dé a beber un vaso de agua porque son de Cristo, en verdad les digo que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeños que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te induce a pecar, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos a la gehenna, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te induce a pecar, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies a la gehenna. Y si tu ojo te induce a pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos a la gehenna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Todos serán salados a fuego. Buena es la sal, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? Tengan sal entre ustedes y vivan en paz unos con otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos caminando con Jesús en su ministerio público. Jesús sigue instruyendo a sus discípulos, y esto debido a la celotipia de Juan. Hoy, queridos hermanos, Jesús nos invita a ser generosos en nuestro servicio, pero también coherentes con nuestra fe, llevando una vida agradable a los ojos de Dios, guardando su palabra. Por eso nos dice la palabra que en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el que les dé a beber un vaso de agua porque son de Cristo, en verdad les digo que no se quedará sin recompensa. Y esto es muy interesante, queridos hermanos. La tarea evangelizadora, el apostolado, es anuncio de la buena noticia del reino. Y en ese anuncio muchas personas abrirán sus corazones para recibir la palabra. Y eso implica también una apertura a su conciencia. Y por eso ellos, en gratitud a la palabra recibida, tienen este acto de acogida. Y ello ya implica una recompensa para Jesús. El que les dé a beber un vaso de agua porque son de Cristo, en verdad les digo que no se quedará sin recompensa. Y en esto, queridos hermanos, hemos de practicar la hospitalidad con el que viene, pero también, si nosotros somos los enviados, recibir la hospitalidad que nos ofrecen. Y esto es muy importante. Sin embargo, frente a este acto de confianza de la hospitalidad, nosotros hemos de responder con gratitud. ¿Y cómo se dará esta gratitud? Con una coherencia de vida, pues ello nos ayudará para no dar pie a ningún tipo de escándalos. Ya Jesús lo advierte: el que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Con esto, queridos hermanos, Jesús nos invita a reconocer que si nosotros no somos coherentes con nuestra fe, si no obramos ni guardamos la palabra de Dios, y menos con aquellos pequeñuelos que creen, simplemente ese escándalo nos llevará a la muerte eterna, a la condenación. Y ello porque hemos abusado de la confianza de estos pequeñuelos del reino. Jesús advierte a sus discípulos, queridos hermanos, y por eso nosotros hemos de estar atentos ante cualquier situación que dé pie a escándalo. ¿Y cómo logramos ello? Pues enamorándonos más de Cristo, uniéndonos más a Él, pero también rectificando nuestra intención cada vez que hacemos evangelización o apostolado. ¿Qué buscamos de los demás? ¿Aprobación? ¿Fama? ¿Dinero? ¿Un cierto poder sobre ellos? No, hermanos, Jesús nos ha estado destruyendo en ese servicio humilde, el hacerse los últimos, para realizar ese servicio desde el amor de Dios. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor nos conceda cultivar la hospitalidad para acoger a los misioneros, pero también para recibir la hospitalidad de aquellos que nos reciben cuando nosotros somos enviados. Y que el Señor nos conceda ser agradecidos con esta hospitalidad, llevando una coherencia de vida.
sin traicionar esa confianza, ni evitar esos abusos de conciencia que solamente llevan al escándalo, y ese escándalo lleva a la muerte eterna, a la condenación. Pues que el Señor nos conceda tener un espíritu atento para ser coherentes con nuestra fe y realizar la obra evangelizadora por amor a Dios y a los hermanos. En segundo lugar, queridos hermanos, Jesús sigue instruyendo a sus discípulos y les invita a cortar radicalmente con el pecado. Pues dice la palabra que Jesús continuó diciendo a sus discípulos: si tu mano te induce a pecar, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos a la gehenna, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te induce a pecar, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies a la gehenna. Y si tu ojo te induce a pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos a la gehenna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Nuevamente, queridos hermanos, Jesús nos insiste a cada uno de nosotros a extirpar ese escándalo, ese pecado que se instala en la comunidad. Y para ello hemos de estar en conversión continua, y eso significa a que seamos radicales en cortar con aquellas situaciones que nos exponen al pecado, o incluso si estamos en una situación de pecado, a cortar radicalmente, es decir, de raíz, aquel pecado que imposibilita una coherencia de vida, un testimonio alegre de Jesús. Y por eso hemos de pedirle al Señor que vaya extirpando todos nuestros malos pensamientos, todos nuestros malos deseos, que son los que nos llevan a malas palabras y a malas acciones. Y en ese sentido, queridos hermanos, tenemos que tener esa fortaleza de espíritu para saber discernir si esto me separa de Dios, si esto me lleva a la condenación, a la muerte eterna. Entonces lo corto por amor a Dios y amor al prójimo, para servirles con esa caridad apostólica. Y en eso tenemos que ser muy sinceros, queridos hermanos. Todos nosotros hemos de pedirle al Señor esa fortaleza del Espíritu Santo, para que cortando con todas aquellas situaciones o aquellas personas que nos inducen a pecar, seamos capaces de cortar de raíz todo tipo de trato ambiguo. Pues como lo dice el Señor, más te vale entrar manco, cojo, tuerto en el reino, que con las dos manos, los dos pies y los dos ojos ser echado a la gehenna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Es decir, a ese estado de no comunión con Dios, de estar separados de Él por toda la eternidad. Esto es muy fuerte, queridos hermanos, porque Él es nuestro Creador, nuestro Padre. Él quiere que estemos con Él, que entremos en comunión con Él. Pero si nosotros no somos radicales en cortar con estas situaciones o con estas personas, entonces no podremos gozar de la salvación. Y por eso, queridos hermanos, hemos de decidirnos si vamos a seguir instalados en nuestros pecados, y eso ya es corrupción, esa corrupción que nos lleva a la condenación, o realmente a decidirnos por Dios, por su amor, para que en ese amor podamos servir a los hermanos en este anuncio de la buena nueva del reino. Pues pidamos al Señor nos conceda fortaleza en el combate espiritual, que nos conceda esta radicalidad para cortar de raíz con todas aquellas situaciones o personas que nos llevan a instalarnos en la corrupción del pecado. Que liberados por el Señor de las ataduras del pecado, vivamos en esta libertad de los hijos de Dios, para que con el corazón encendido de su amor podamos anunciar la buena nueva del reino a todos nuestros hermanos, especialmente los más necesitados. Y finalmente, queridos hermanos, nos dice la palabra que Jesús culminó de decir: todos serán salados a fuego. Buena es la sal, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? Tengan sal entre ustedes y vivan en paz unos con otros. Y este es un dato interesante que nos da Jesús, queridos hermanos. Jesús se remite a esos sacrificios, a esas ofrendas saladas con sal, y así con el fuego de la ofrenda, el sacrificio sea agradable a Dios en su presencia. Por eso, qué importante también nosotros hemos de ser salados con ese fuego del Espíritu. Como nos recordaba ayer la primera lectura, si te acercas a servir al Señor, prepárate para la prueba. Nosotros hemos de ser salados al fuego. Es decir, que con esa sazón del Evangelio, nosotros hemos de ser purificados por el fuego del Espíritu Santo, para que así podamos dar sabor a nuestra vida y a la vida de los demás. Por eso Jesús insiste: buena es la sal, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? Jesús nos invita a esta conversión continua, para que así vivamos en paz unos con otros. Y en ese sentido, el Señor nos advierte justamente de estos escándalos que implican cierta violencia en contra del prójimo, sea en el abuso que sea, que en el fondo son abusos de conciencia. Por eso Jesús insiste: tengan sal entre ustedes, ofrézcanse a Dios en sacrificio agradable, con ese fuego del Espíritu, estén en esa conversión continua y vivan en paz unos con otros, sin hacer daño a nadie, realizando la misión, buscando el bien y la salvación de los demás.
Y por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor nos conceda esta conversión continua, que seamos alados a fuego, que encienda en nosotros el fuego de su Espíritu para hacer ofrenda agradable al Padre. Y ofrecidos como sacrificio, podamos realizar la misión evangelizadora en esa cultura de paz, sin ningún tipo de abusos con los pequeñuelos del reino, pues que ofreciéndonos como sacrificio, podamos gozar de esa paz del resucitado, para que así como hermanos, como comunidad de fe, construyamos la civilización del amor. Y por todo ello, queridos hermanos, oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque nos sigues instruyendo en el reino, nos invitas hoy a erradicar del pecado de la comunidad cristiana. Te pedimos en primer lugar, Jesús, que cultivemos la virtud de la hospitalidad, que seamos acogedores con tus enviados, que les hagamos el bien y así recibir tu recompensa. Pero también, Señor, danos esa humildad para acoger todo lo que nos ofrezcan cuando nosotros somos los enviados y que seamos agradecidos con esa hospitalidad, llevando una vida santa, siendo coherentes con nuestra fe, sin dar pie a ningún tipo de escándalo, el escándalo que solamente lleva a la condenación, a la muerte eterna. Concédenos pues, Señor, ser atentos para cultivar la hospitalidad, pero para ser también agradecidos con esa coherencia de fe y vida. Danos pues, Jesús, esa gracia de no escandalizar a los pequeñuelos del reino. En segundo lugar, Jesús, te pedimos nos concedas esta radicalidad de espíritu, que en el combate espiritual nos concedas esa fortaleza para cortar de raíz todo pecado, que no nos instalemos, que no seamos corruptos, Jesús, sino más bien con tu espíritu, danos el don de fortaleza, para que en el combate espiritual siempre podamos hacer elección de ti, que cortemos con todas aquellas situaciones o personas que nos alejan de ti y que obstaculizan la misión evangelizadora. Danos pues esta radicalidad para siempre elegirte a ti, Jesús, y en tu amor servir a nuestros hermanos. Y finalmente, Jesús, te pedimos nos concedas esta conversión continua, que seamos alados para hacer sacrificio agradable a Dios con ese fuego del Espíritu Santo, que no perdamos el sabor del reino, Jesús, sino más bien que teniendo sal entre nosotros podamos vivir en tu paz, es decir, sin hacer ningún tipo de violencia a nuestros hermanos, especialmente a los pequeñuelos del reino. Danos pues, Jesús, esta conversión continua y que cultivando la paz en nuestro corazón podamos vivir en paz unos con otros, procurando hacerles el bien y no el mal, procurando no causarles ni mal ni daño alguno, sino más bien, en tu paz, Señor, poder cultivar la caridad fraterna y así construir la civilización del amor. Gracias, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.